Pues el pasaje que vamos a leer y considerar en esta tarde está en el Evangelio de San Juan, Evangelio de Juan para los amigos, nos tratamos de tú, en el capítulo 1, versículos 15 hasta el 18. Juan, capítulo 1, versículos 15 hasta el 18. Dice el texto que Juan testificó de él, de Jesús, diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, a quien nadie lo ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás, al unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Son palabras proféticas de Juan cuando está hablando de sus discípulos, de aquellos que le preguntan después de que fuera anunciado y bautizado en el Jordán. Y en estos pasajes tenemos pues tres declaraciones importantes a considerar. La primera está en el versículo 16. Dice que de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Cristo solo es el que provee para nuestras necesidades espirituales, la de todos los creyentes, todos los que creen en Él. Recibimos su provisión, su gracia. No tenemos que recurrir a nadie más que nos pueda o que pueda completar su obra, porque su obra es completa. Algunos se empeñan en buscar sucedáneos, en buscar hombres, mujeres que puedan complementar la obra hecha por Cristo en la cruz. Pero eso no es lo que encontramos en la Escritura. De su plenitud, de su ser en completo, tomamos todos, sin excepción. Y gracia sobre gracia, ese regalo de parte de Dios que es la gracia, ese don inmerecido, porque nosotros no merecemos absolutamente nada de parte de Dios, pero Él nos ama, y en ese amor es lo que Él nos ha dado, esa plenitud de Cristo, ese Dios en tres personas, Dios hecho hombre, Jesucristo, estando entre nosotros, dándonos el Espíritu para que nos guíe. Pablo dice que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Cristo no es un trozo de la divinidad, es toda la divinidad. Es algo que no puede entrar en nuestras mentes finitas. No puede entrar bien en nuestras mentes finitas esta declaración de parte de apóstol Pablo cuando nos enseña que agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Conocemos por parte, conocemos lo que vemos. Yo quedé maravillado cuando jovencillo vi una película sobre cosas grandes y cosas pequeñas. Eran dos películas, mejor dicho, las que vi que se proyectaban aquí en una iglesia en Valladolid, y una hablaba acerca del universo. Lo grande que es, magnífico, imposible de poder controlar, que no pudo salir de una explosión, de la nada, como algunos hombres pretenden justificarlo. Y la otra hablaba de cosas muy pequeñas. Y una de las cosas que me encandilaron de aquel reportaje, de aquella película, es cómo cada noche o muchas noches en el desierto nacen flores, preciosas flores, que al amanecer, con el calor del sol, se queman. Y vivieron apenas unas horas. Más adelante he podido ver muchos documentales donde se nos habla de mariposas, preciosas mariposas, maravillosas, que apenas viven unas horas y además de noche. Al llegar los rayos del sol son destruidas, son quemadas, pero han podido hacer su ciclo de vida completo, de oruga, salir del capullo, poner los huevos para que haya una nueva generación de esas preciosas
y maravillosas mariposas. Y eso no es casualidad. No puede ser casualidad. No entra en nuestra mente cuál es ese proceso que Dios diseñó en su perfecto y en su diseño del planeta Tierra donde nos ha puesto. Y algunos aún piensan que somos los únicos capaces de poder pensar en todo el universo. Bueno, no hemos conocido a nuestros vecinos más próximos. Están tan lejos, que ni tan siquiera sabemos si hablan nuestro idioma o no, o si tienen radios como nosotros para poder hablar. Pero permitidme que yo piense, por el conocimiento de Dios, por su perfección, que seamos el único planeta en todo el universo, en la Vía Láctea, en todo el universo, todo lo que se conoce, que pueda haber una vida que dependa de Dios. Tal vez aquellos tengan un ojo, les será suficiente. Nosotros tenemos dos porque a veces uno se nos ciega y no podemos ver. Imaginaos que vamos conduciendo nuestro coche y nos entra una legaña una pestaña en el ojo y tenemos que cerrarlo. Lo chocamos. Tenemos dos. Magnífico. Gloria a Dios. También nos permite con dos ojos poder medir la distancia de las cosas. Aquello está lejos, está cerca. Dios es magnífico. Aun cuando encontramos la historia de la creación, que la revelación del proceso de creación de este universo en el que vivimos, de esa tierra en que vivimos, en apenas unos versículos al principio del Génesis, los orígenes, pero tiene toda la información que necesitamos para saber que Él decidió que fuéramos los reyes de esa creación, los que habríamos de cuidarla, y no lo hacemos todo lo bien que debiéramos. Pero todo eso está en sus planes, y Él mismo, en su majestad, está también ahí creando. Por eso es la plenitud. Cristo está también en el proceso de creación y el Espíritu Santo. De ahí se hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nos parecemos a Dios. Somos dioses. Somos como Dios. Somos hijos de Dios. Varios versículos que nos hablan del tema. Otra cosa es cómo nosotros entendemos que es Dios. Y por eso el hombre pretende imaginarse y hacer un Dios a su medida. Y desde los albores de la humanidad, por lo que sabemos por la arqueología, el hombre ha intentado hacer dioses con defectos humanos. Dioses con virtudes y con defectos humanos. A la imagen del hombre, para no poder ser reprendidos ni corregidos, y que el hombre en su orgullo no dependa de nada. Pero lo que encontramos en la Escritura y ese mensaje del Evangelio y ese mensaje de Juan y ese cumplimiento en Cristo es que somos finitos, somos criaturas. Necesitamos humillarnos delante del Dios Creador, que ha provisto de todo lo que necesitamos y que Él es el que cubre todas nuestras necesidades, tanto físicas como el bendito frío que hace ahora cuando nos moleste y nos fastidie. Es imprescindible, es necesario que tengamos en el mes de enero frío, nieblas, nieve, porque es necesario para nuestro diario vivir, como tantas y tantas cosas que nos da en lo físico y también en lo espiritual. Solamente Cristo es el que llena de paz nuestros corazones. Solamente Él, con la promesa de Dios, de que somos hechos hijos de Dios cuando hemos creído, es que tenemos paz. Paz. Sabemos que estaremos un tiempo sobre esa tierra, sabemos que habrá una eternidad en la que estaremos en la presencia de Dios, gozando, disfrutando de esa creación. ¿Cómo disfrutas tú tu día a día aquí en la tierra? Tal vez tumbado en el sofá, con el mando a distancia en la mano, porque levantarse para cambiar de canal de televisión es cansado. Bueno, pues imagínate que quizás el cielo pueda ser algo así. No lo sé. Como no he estado allí todavía, no puedo deciros cómo es, pero lo cierto es que será un lugar de gozo, de paz, de alegría, con total ausencia de preocupaciones. ¿Cuántas veces nos despertamos en la noche
y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas a cosas que no dependen de nosotros, que podemos ayudar, podemos colaborar, podemos pedir, podemos esperar, pero no depende de nosotros recibir todas esas cosas que nos gustaría tener o disfrutar aquí en la tierra. No hay preocupaciones, así que podemos dormir, como suele decir, a pierna suelta. No hay nada que nos quite el sueño. Así será ese cielo maravilloso, esa promesa de parte de Dios en que es Cristo el que cubre todas nuestras necesidades, y especialmente nuestras necesidades espirituales. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en medio de un jardín, en medio de un huerto. Un jardín ya está cultivado, ya está diseñado. Un huerto suena a que hay que agacharse, hay que doblar los lomos. Hay que doblar los lomos porque la huerta hay que trabajarla. Hay que sembrar las patatas, las lechugas, los tomates, todo lo que queramos coger después. Pero nos dice el propio relato de Génesis, para que lo cuidara y lo labrara. Así que Dios en su momento de creación preparó nuestro sustento, doblando nuestro lomo. Algunos han creado un cielo o una idea del cielo de que se lo traen a casa en un carretillo o de alguna manera, todo cuanto necesite, se lo ponen y a su alcance, no se tiene que levantar absolutamente para nada, no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! No sé, son cosas que cada uno se inventa su cielo como mejor le conviene, con sus propios deseos. Pero lo cierto es que Dios vio con anticipación que nosotros seríamos pecadores y proveyó con anticipación de un Redentor, alguien que supiera o cumpliera su perfecta justicia y nos llenara de paz, nos hiciera ser hijos. Y ese es el Dios pleno, Jesucristo, que está con nosotros. Vemos también en el versículo 17 esa inmensa superioridad de Cristo con respecto a Moisés y el Evangelio. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley que Dios estableció para los hombres, esos mandamientos que servían para que pudiéramos medirnos de acuerdo a su voluntad, fue enviado a través de Moisés. Moisés fue simplemente un siervo que compartió lo que Dios primeramente le había dado. Y como hombre también tuvo sus arrebatos. Esta gente a quien estoy sirviendo, por quien me estoy peleando e intercediendo delante de Dios, estos que llevan mi sangre, mis primos, mis hermanos, son desobedientes y como se aburrían, pues cogieron los zarcillos, las pulseras, los anillos y construyeron un becerro de oro. Y para más inri, el tonto de mi hermano es el artífice de ello y quien lo provee. Bueno, estoy diciendo palabras un poco gruesas, pero vemos en el Evangelio, en el Génesis y en Éxodo, cómo fue aquel momento terrible. Cómo Moisés tuvo que interceder delante de Dios, mediar delante de Dios, para que Dios no destruyera aquel pueblo y se hiciera de otra familia de la tierra un nuevo pueblo. Moisés dio esos 10 mandamientos, desarrolló esos mandamientos de parte de Dios, hicieron una ley moral para que todos pudieran conocerla y cumplirla. Una ley ceremonial para que todos los súbditos, todos los creyentes, todo el pueblo de Israel pudiera también cumplir con esa ley ritual. Y lo encontramos en el Pentateuco. Esos libros que a veces nos cuesta leerlo, pero está lleno de perlas de la voluntad de Dios, del sacrificio de Dios. Y son como un anticipo, una imagen de lo que habría de suceder en el tiempo futuro. Aquellas pruebas, aquellos ritos no podían justificar al hombre. Simplemente el hombre podía reconocer su debilidad.
reconocer que es pecador, reconocer que Dios es santo y quiere que seamos santos. Y efectivamente, a ratos, a veces, en ocasiones, podemos cumplir esos mandamientos, pero no todos los días y no todos. Es fácil que podamos decir que nosotros no matamos, ¿cierto? No acostumbramos a hacerlo, ¿verdad? Salvo una mosca de vez en cuando en misericordia, pero no a las personas. Pero sí podemos codiciar lo que no nos corresponde. Sí podemos envidiar, podemos no respetar, no cuidar de nuestros mayores. Podemos hacer tantas cosas, fallar en tantas cosas, que por una sola en que fallamos a lo largo de nuestra historia, de nuestra existencia, pues somos condenados a muerte. Y de esa muerte nos libera el Cristo, porque la gracia de Dios y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios manifestó su gracia amándonos, enviándonos a sí mismo para estar entre nosotros con forma humana, que es Jesucristo, Dios entre nosotros, Emmanuel. Y esa obediencia perfecta suya nos es ejemplo a nosotros. Él ha cumplido perfectamente la ley de Dios y Él ha sido sacrificado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, había sentenciado Dios. Así que Él era el único que podía conseguir nuestra redención. Él es el único, no hay otro, y tampoco necesita ningún ayudante, porque Él dijo en la cruz, consumado es, la obra está hecha, todo está hecho, nadie puede ayudar a la obra de Dios. Porque cuando pretendemos que de alguna forma le ayudemos a Dios, estamos considerando que su obra no es perfecta. Y eso es lo que tenemos a nuestro alrededor cuando hablamos con amigos, con personas que tienen inquietud por la salvación. Cuando pretendes añadir algo con una peregrinación, ya estás haciendo imperfecta la obra de Dios y lo estás llamando mentiroso. Cristo, como hijo, ese que tiene el tesoro o las llaves de la gracia de Dios, ese que tiene las llaves para que podamos estar en el cielo, ese que nos abre la puerta del cielo cuando creemos en que Él es ese sumo sacerdote que se sacrifica a sí mismo para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. La verdad del Evangelio se cumplió, la verdad de Dios se cumplió en la persona de Cristo. Aquellos que vivieron bajo el conocimiento del Antiguo Testamento lo hacían y sacrificaban a vista futura de ese Mesías, de ese enviado de parte de Dios, de ese Cristo en griego, que es Jesús, que habría de venir en cumplimiento de la promesa de Dios. Nosotros hoy tenemos el privilegio de mirar hacia atrás y ver cómo esa obra ha sido completada, cómo Dios ha mostrado su amor, ha levantado al hombre a quien tenemos que mirar, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, y aquellos que habían pecado cuando miraban, habían sido picados por serpientes mortíferas, cuando miraban a la serpiente levantada en el palo, a imagen o como tipo de Cristo, eran sanados y no morían. Un ejemplo, simplemente, para aquellos y por ende también, porque está así escrito para nosotros. Cuando miramos a Cristo, cuando creemos en Él, cuando le vemos colgado en el madero, es cuando somos restituidos en nuestra relación con Dios. Y no hay más que hacer que mirar a Cristo crucificado, creer en Él. Nada se puede añadir, consumado es, toda la obra está hecha. En tercer lugar, podemos ver que Cristo es el único que nos revela a Dios, el Padre. Cuando uno va a ciertos museos y podemos ver representaciones en tablas, en figuras, en pinturas, o podemos ver representaciones también en volumen, en esculturas, de cómo es Dios.
¿Por qué será que siempre lo pintan como viejo, lleno de canas, lleno de arrugas? Es para que te lo imagines. Sí, pero me estoy imaginando un hombre anciano sin fuerzas. Por consiguiente también sin los conocimientos modernos, anticuado. Eso es lo que quieren algunos que veamos, y con esa intención es que desarrollaron todo ese arte sacro para recrear y enseñar al pueblo cómo son las palabras de Dios. Pero Dios es espíritu, nadie lo ha visto jamás, ni aun Moisés, quien habló con él, pudo verlo. Nadie le vio jamás. Pero dice el versículo 18, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mirando, conociendo Jesús, sus enseñanzas, sus sufrimientos, su caminar, su actuar, su obrar, vemos a Dios en maravillas. Todo cuanto vemos a nuestro alrededor es un milagro. Gloria a Dios, como hemos dicho ya, por esa creación perfecta que Él hizo y que puso a nuestro cuidado para nuestro deleite, y que nosotros a veces mancillamos, pisoteamos, destruimos en nuestro egoísmo. Hemos estado escuchando estos días en las noticias acerca de un ministro que habló de que las granjas grandes, se produce carne de baja o mala calidad. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Me llegó de Greenpeace unas fotografías de cochinillos amontonados, muertos de una supuesta granja, quizás en España. Pero digo yo, si los ministros están para ayudarnos, si tan malas condiciones tienen esas granjas que los hombres han hecho y que algún otro político ha autorizado, ¿por qué no legisla para que los animales puedan estar cómodos, para que no haya consecuencias negativas y para que la carne sea de máxima calidad? En vez de criticar simplemente en un periódico y seguir en sus treces con total orgullo, lo que dije, y eso va a misa. El hombre sin Dios es orgulloso, es engreído, destruye y no aporta soluciones. Y un ministro en este caso sería fácil. Si no es de su ministerio, si es de su colega, el de agricultura, pues decir, oye, chico, ponte al orden, que están saliendo los cochinillos cojos y que además están viviendo de mala manera. Legisla, saca un decreto, algo que obligue a los granjeros a cuidar de esos animales aun cuando estén dedicados a ser muertos, sacrificados para que nosotros podamos comer un buen cochinillo, como lo hacen típico en Segovia, ¿verdad? A lo mejor alguno de vosotros lo hacéis mejor que el Cándido de Segovia, pero aquí el que tiene fama es el Cándido. Yo no lo he probado el que hace, pero bueno, no deja de ser o lechazo, también en otras zonas de nuestra querida Castilla. ¿Por qué denunciamos, decimos o hablamos de nuestra disconformidad y no hacemos nada por ayudar a resolver el problema? En este caso, un problema nacional, o el problema personal, o el problema familiar. Ay, Agustín, es que esa camisa no me gusta nada. Yo no sé, será muy bonita para ti, pero a mí no me gusta, yo me la pondría. A lo mejor tengo que decirte, mira, pruébate esta, que es verde, y entonces mírate al espejo y a lo mejor te encuentras más elegante. Porque solamente voy a criticar y no voy a dar una salida. Dios en Cristo nos da la salida a nuestro problema. Tenemos un problema. El problema de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestro orgullo. El problema de nuestra forma de ser. Y a la luz y la enseñanza de Cristo nos enseña a ser humildes, a reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros pecados, a arrepentirnos, a restablecer nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces perdonaré? Le preguntaron en ocasión a Jesús. ¿Hasta 7? Son muchas, ¿eh? Hasta 7. ¿Recordáis la respuesta del Señor? Hasta 70 veces 7. Siempre tienes que perdonar a tu hermano. O a aquel
deudor que salía de casa de su señor y que tenía una pequeña deuda. Bueno, no tan pequeña, era el trabajo de 100 días, medio año de salario. Y resulta que cuando sale de allí le han perdonado, una gran deuda, varios años de salario. Y cuando sale de allí se encuentra con un colega y este tenía una pequeña, en comparación, deuda con él y no se lo permite que vaya a trabajar y que poco a poco se lo vaya pagando, sino lo echan en la cárcel para que desde allí pueda ser vendido como esclavo y poder cobrar parte en comparación con lo mucho que le habían perdonado a él. ¿Cuántas cosas el Señor perdona a nosotros, cada uno individualmente? No somos capaces de perdonar a nuestro prójimo, de amar a nuestro prójimo. Dios nos ama. Nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera nos ha amado Dios. Y nosotros somos incapaces de amar y perdonar una mala respuesta, quizás una mala palabra, quizás un mal entendido, un pequeño fallo por parte de aquel que está a nuestro lado. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero unigénito del Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. No podrás ver mi rostro, dijo el Señor a Moisés, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Así que lo que conocemos de Dios es a través de Cristo. Insisto, a través de su ejemplo, de su vida, de cómo Él nos lo ha enseñado. Dios fue manifestado en carne, en el cuerpo de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Yo y el Padre, uno somos, dice Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo. Así que, ¿por qué vamos a ir a buscar más? Si ya lo tenemos todo lo que necesitamos. Son palabras profundas y misteriosas, ciertamente. Y quisiéramos verlo, tan acostumbrados que estamos a ver imágenes como una imagen. Pero Dios es espíritu. Cuando los cineastas tratan de representar algún espíritu, lo hacen así difuminado, como si fuera una nube, el contorno, mejor dicho, de una nube, algo como que se mueve, el aire en movimiento. Pero el aire se mueve y no lo vemos. Está ahí y nos acompaña. ¿Por qué tenemos necesidad de ver el aire con nuestros ojos? Para creer. Se nos ha manifestado y vemos todo a nuestro alrededor, todo lo que Él ha creado, que nos muestra cómo es de grande, cómo es de amoroso, cómo no es de perfecto. Él no se equivoca. Él es perfecto. Y las personas que sufrieron daños en la isla de La Palma porque la lava que salió del volcán arrolló sus huertos, sus casas, etc. Triste y lamentable que ese esfuerzo, ese trabajo de años se destruye en un momento. Pero cuando ellos construyeron el volcán estaba ahí. Y no hace muchos años que había también explosionado, y había echado lava, y había arrasado lo que había a su lado, porque esa lava, esa tierra incandescente es como agua que busca la parte baja del terreno por donde ha de circular. Necio, ¿por qué has construido donde no debías? ¿No has observado que cuando llueve eso se llena de agua? Y cuando salga la tierra incandescente, en la próxima erupción, que la última fue antes de ayer, por ahí va a correr el agua. ¿Por qué construyes ahí tu casa y guardas todos tus tesoros y todos tus recuerdos? Necio. Necios somos. Así que demos la honra al Hijo, demos la honra al Padre que le envió, demos la honra a Dios observando su perfecta creación y seamos humildes y aprendamos de todo cuanto vemos. Cristo solo es quien provee para las necesidades espirituales de todos los creyentes, porque de su plenitud tomamos todos
gracia sobre gracia. Honremos a Dios por la inmensa superioridad de Cristo con respecto a Moisés y del Evangelio con respecto a la ley, porque por medio de la ley que fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Honremos a Dios, porque es Cristo solo quien ha revelado a Dios el Padre al hombre, porque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Honremos al Hijo, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre, quien envió. Son palabras del Evangelio. Honremos a Dios los que hemos creído al Hijo y recibido el Espíritu Santo, que nos dejó para consolarnos, para ayudarnos, para acompañarnos en todo momento. Que el Señor nos ayude a honrar siempre a Dios. Amén.